señor con unas alitas en las orejas y en las patitas que volaba de Dios a Dios en el panteón griego, llevándole las informaciones de uno a otro. Cuando ese panteón griego pasa a ser romano, ¿y por qué pasa a ser romano? A ver, ¿quién me dice por qué ese panteón griego pasó a ser romano? Por el imperio romano. Por la imposición del imperio romano. De Roma. La expansión de Roma. La expansión de Roma, y la expansión de Roma es el inicio El imperio del romano. imperialismo. Del imperio, exactamente, de la noción de imperio. Entonces, ¿qué hace Roma? Crece como militarmente. Se fortalece militarmente y le agrega una patica, la parte arquitectónica, es decir, la construcción de infraestructura. Fíjense, dos elementos importantes. Roma comienza a expandir, va sus soldados por delante y detrás sus constructores, para darle una organicidad a lo que ellos van a llamar su imperio. Y dentro de esa organicidad ellos necesitaban la parte ideológica. Y la parte ideológica más fuerte no la tenían ellos. Se la roban. Como todo imperio, se roba la parte ideológica. ¿Y se robó qué? Toda la visión religiosa, toda la concepción del mundo que ya tenían, que habían desarrollado los griegos. Entonces, el panteón de los dioses griegos pasa igualito al calco, pero le cambian los nombres. Y al cambiarle los nombres, Mercurio se convirtió en Hermes. Y Hermes fue, obviamente, el primer interpretador, es decir, el primer teléfono celular de su tiempo. Porque él era el que llevaba la información de un lado al otro. Teléfono. Más fácil no puede ser. Tanto así que Hermes, si ustedes se dan cuenta, tiene un bastoncito con dos culebritas que se enrollan, lo tenemos en la medicina, lo tenemos en diferentes simbologías, pero Hermes es ese intermediario del conocimiento y es el interpretador. Entonces, la primera gran profesión que surge, hasta ese momento había la gente cazaba, pescaba, recolectaba, y todo el mundo hacía exactamente el mismo trabajo, hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de empezar a interpretar lo que no se ve para la gente que ve y oye y escucha y siente y padece. Y en ese intercambio es muy sabroso decir, porque es que Dios me reveló que esto es así, así asado. ¿Quién le dijo a usted que Dios se lo había revelado? No sé. Le mandó una cartica. Es un buen negocio, porque hablar con el que nunca va a ser escuchado es un tremendo negocio, ¿o no? Mire que yo no me estoy metiendo con la religión. Podría con un gran gusto, pero no me estoy metiendo con eso. Mi profesión original fue ser interpretador, porque mi primera profesión fue ser sacerdote católico. Mi profesión inicial fue ser interpretador. Y mi segunda profesión fue seguir siendo interpretador, porque soy comunicador. Pero mi segunda función sigue siendo exactamente la misma. Y efectivamente, cuando un grupo dice, nosotros nos convertimos, nosotros entendemos lo que dice la naturaleza, lo que dice Dios, lo que dicen los dioses, y se lo decimos a la gente, ya dejamos de recolectar, ya dejamos de pescar, dejamos de cultivar y pasamos a vivir de lo que nosotros reflexionemos. Tremendo negocio. Y mire que no fue nada malo, fue buenísimo. Hasta el sol de hoy es el mejor de todos los negocios. No se trabaja y se vive muy bien. Ser interpretador es muy bueno para eso. Ok.
Entonces, Hermes y la interpretación van de la mano. Y en ese ejercicio se buscaba. ¿Qué se buscaba? ¿Qué buscaba hacer Hermes? Primero, conocer. ¿Conocer qué? Conocer el mundo que nos rodea. Lo primero. O sea, un intérprete debe conocer el contexto. Meterse de pata y cabeza y conocer el contexto. Y es su primer trabajo. Después de eso, hay que darle sentido a los fenómenos y las ideas. ¿Saben quiénes me enseñaron a mí más que cualquiera de mis docentes en cualquiera de las universidades donde he estudiado? Los campesinos andinos. Yo durante 5 años estuve trabajando en 2 periódicos en los estados andinos. Y mi mayor placer era irme a las tierras altas, sentarme con los campesinos y escucharlos. No hablar yo, escucharlos. Capaces de entender, de estar parado y decir, dentro de 20 minutos va a llover. Y ve aquel sol maravilloso que yo está picando. Dentro de 20 minutos llueve. Simple. Sí, es verdad. O sea, ellos estaban interpretando la naturaleza. Entonces, a partir de allí, se comienza uno a pensar, a darle vuelta. Y un interpretador le da sentido a los fenómenos y a las ideas. Luego, una vez que ya se conoce, se le da sentido, conducimos al episteme. Entonces, ¿qué es el episteme? Vamos para allá. Y al final, después de llegar al episteme, vamos a construir visiones únicas dentro de una cosmovisión concreta y que jamás va a estar fuera del poder. Fíjense que esto es interesante. ¿Qué es una cosmovisión? Ya vamos a hacer. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Pero lo importante es que le quede en este momento, en este segundo, la noción de que nunca ninguna cosmovisión está fuera del poder. ¿Por qué creen ustedes que ha sido tan difícil? ¿Cuántos años llevamos en el proceso? Vamos a ponerle un nombre, chavista. Llevamos 25 años. Y en estos 25 años hemos logrado que, por ejemplo, un estudiante no se copie dentro de un salón de clase. No se rían, porque es muy serio, es sumamente serio. Porque cuando yo hablo de estudiante en un salón de clase, estoy hablando de un estudiante de primaria, bachillerato, universidad, posgrado, no importa si es postdoctor, igualito, vamos a tratar de copiarlo. Entonces, si eso no lo hemos logrado, yo me hago la segunda parte de la pregunta. Y durante 2000 años la Iglesia Católica logró que la gente no fuera corrupta. Esto es una simple pregunta. O sea, hemos logrado nosotros que las religiones nos influyan de tal manera de volvernos a todos buenecitos, justos, equilibrados, no tramposos. Entonces, la pregunta es siempre, jamás se hace una convicción fuera del poder. ¿Le interesa al poder tener una población honesta? No. ¿Le interesa al capitalismo tener gente honesta? No, por favor, jamás en la vida. ¿Cómo se va a hacer negocio? Pues, ¿cuál es el primer negocio? Robarle. Y esto sale el marxismo. Y sale el marxista que hay en mí, que es lo primero que hace un empresario, por chiquitico que sea, robarle el trabajo a los trabajadores que tienen. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo digo, yo te doy a ti un sueldo
de $20 por semana. ¿Vale tu trabajo $20? Es más, tu necesidad como padre de familia lo cubren los $20. Tú me estás dedicando a mí y a la empresa todo tu día de trabajo. Y yo te estoy otorgando para que tú apenas le puedas comprar una leche y otra tontería más a tu familia. Entonces, es justo. No, el capitalismo no puede en ningún momento aceptar que no haya trampa. O sea, parte de ser capitalista es ser tramposo. Y yo podría decir, parte de ser de cualquier parte del poder es la trampa, es la viveza, es la cocina. ¿Ustedes creen que el Vaticano, que tiene 3 bancos, 2 de ellos dedicados al lavado de dólares de todo el planeta, no lo estoy inventando yo, hay 3 libros sobre el tema, sobre la finanza del Vaticano, no lo estoy inventando yo. Es más, hubo un papa que cuando se le ocurrió la brillantísima idea de al día siguiente cerrar el Banco Ambrosiano, lo mataron con digitalina, se murió, y en 12 horas ya estaba abierto y cosido, listo para meterlo en el agujero. Así es fácil. Se fue Juan Pablo I. 33 días de gobierno y 10 minutos de muerte. Y el que era su asistente directo en el cuarto se convirtió en el siguiente papa. Un papa que, por cierto, no tenía nada que desmerecer por la primera imagen que pasamos, que teníamos aquí. Era el señor Trompeta con el Ku Klux Klan y los ejércitos invasores. No, nada que ver, porque ese papa, Juan Pablo II, fue un hombre salido de la Alemania nazi y era el hombre que dirigía la Comisión de la Fe, que era la Inquisición, que sigue siendo la Inquisición. Figura bastante fea, que todos de alguna u otra manera hemos tenido noticia de que existió y que sigue existiendo. Las aberraciones que cometieron Y que se siguen cometiendo. No solamente los católicos, sino en todas partes del planeta y en todas las religiones. Platón diferenció el episteme, que es la verdad, con la doxa. La doxa es la opinión. Y esto es importante. Cuando Platón habló de la verdad, él se refería a la realidad. Es diferente la realidad a la verdad. Porque la verdad tiene 20.000 caras y más. La verdad se refiere a lo que cada uno de nosotros ve, escucha, prueba, olfatea, y que está intermediado por una serie de filtros. Yo les aseguro que el color azul que yo veo, que no lo veo, en el uniforme del llame, lo compré esta mañana. Ese azul yo no lo vi, yo lo vi negro y lo sigo viendo negro. No es el mismo color azul que ve ella, si le miras el uniforme a ella. ¿Tú lo ves azul? No, ahorita porque yo te lo estoy diciendo. Ah, ¿y tú de qué color lo ves? Azul oscuro, ¿verdad? Okay. Pero cada uno de nosotros no ve el mismo color azul. Porque ese color que nosotros estamos viendo depende de nuestros conos y bastoncitos allá adentro, depende de muchísimas cosas, pero principalmente depende de lo que aprendimos cuando fuimos creciendo y que mamá decía, esto es azul, ¿ves que esto es azul? Y si mamá era daltónica y veía el rojo como un azul, nosotros pensamos y crecimos pensando que ese rojo se llama azul. Ojo.
Entonces, la doxa es totalmente diferente porque la doxa es la opinión. Y cuando nosotros entonces hablamos de opinión, estamos hablando de percepciones totalmente individuales. Y ustedes dirán, ¿y qué esto tiene que ver con hermenéutica? Sí, tiene que ver con hermenéutica. Porque ya en ese momento, cuando Platón, las aguas se dividen, se dividen en dos, radicalmente en dos, la dialéctica, se divide en dos. El ejercicio para obtener el saber objetivo y demostrable, por un lado, o hacer uso de la visión individual para generar una o más opiniones no científicas. Cuando nosotros hablamos de opinión no científica, vamos desde nuestras percepciones muy personales hasta los dogmas. Los dogmas. ¿Qué es un dogma? Es creer que algo existe sin haberlo comprobado. Es un dogma. Cuando comenzamos el proceso contra el presidente Chávez, cuando estábamos en plena campaña electoral en el año 98, ¿qué fue lo primero que se dijo? Que los chavistas éramos espelucados, desdentados. Hace un mes atrás hubo un señor, el mismo que aparecía en la primera lámina, que dijo que nosotros los venezolanos éramos éramos feos, éramos ignorantes. Él nos hizo toda una clasificación que no tenía nada que merecer a la primera que se nos aplicó cuando empezó el proceso de Chávez. O sea, nada que merecer. Igualito, lo mismo. Pero eso no es nuevo. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Cuando en la colonia se iba a hablar de un pardo, los pardos eran inteligentes. Para los mantuanos no. No, ellos tenían su convicción de que ellos no, ellos eran gente totalmente fuera de cualquier... Claro, es más, habían dos tipos de blancos. Los blancos peninsulares y los blancos de orilla. Los blancos de orilla eran los que venían de aquí, los que habían nacido aquí. Y ¿tenían los mismos derechos que los otros blancos? No, absolutamente nada. Eso se llama ¿cómo? Prejuicio. ¿Cómo llamaron al pobre Miranda? El hijo de la panadera. Para simplemente discriminar, desvirtuar todo su esfuerzo y toda su lucha. Les digo más, la primera constitución que nosotros tuvimos fue la constitución mirandina. O sea, la que estuvo antes de la constitución de 1811 era la visión mirandina. Y la visión mirandina era volada. Tanto es así que la de 1811 establece que los indios, los negros y los pardos tenían el derecho a la educación gratuita de parte del Estado. Gratuita de parte del Estado. Evidentemente, de ahí se agarró Simón Rodríguez, por cierto, se agarró bien duro y bien abrazado porque y el Estado tenía que financiar aquello. Por eso se agarró tantos enemigos. Y cuando se echa para atrás, Primera República, Segunda República, pelea todo el mundo, nunca se llegaron a acuerdos. Y en la Constitución de 1819, en octubre, lo primero que se elimina es todo eso, todo lo que tiene que ver con derechos de las minorías, que eran mayorías. Fíjense bien, de minorías que eran mayorías, fueron eliminados en un solo plumazo. Desaparecieron de la Constitución. O sea, todo el elemento relativo que apoyaba a las mayorías se desapareció. Entonces, vamos viendo. La visión de la opinión, que tiene que ver con los dogmas y tiene que ver con los prejuicios, pesa más
sobre cada uno de nosotros que la verdad, que la realidad. Platón, siglos después, un francés, siglo XX, llega y dice, como es el entramado de las condiciones históricas que determinan qué puede ser pensado y dicho como conocimiento de una época especial. Clarísimo. O sea, lo que Platón trató de ahí, llegó y le hizo, ¡pah! El sello. O sea, ¿qué es entonces el conocimiento en sí? El conocimiento, fíjense, ¿ustedes han visto que un laboratorio sea lo suficientemente lindo, bello y precioso con la gente y haga medicinas para que la gente se sane? No. Quien mete millones para desarrollar una medicina no está esperando regalársela a nadie. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sacarle el suficiente dinero. Pero vamos a una cosa totalmente diferente de la medicina. Los modelos de automóviles. ¿Cuánto creen ustedes que la General Motors invierte para sacar un modelo de vehículo? Un modelo de vehículo. Una millonada. Porque cada modelo de vehículo se le fabrica, se le diseña desde el manubrio de la puerta hasta el último tornillo. Fíjense que cuando uno tiene un carro viejo, un carro de 25 años, uno va a buscar en la tienda de repuestos y no encuentra los repuestos. ¿Por qué? Porque eso se dejaron de producir hace 20 años atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Los venezolanos somos muy ingeniosos, por eso nos llaman toderos. Y inventamos y fabricamos el tornillito que hace falta, lo volvemos a construir y rearmamos. Esa es una característica que también la tienen, por ejemplo, los cubanos. Y uno va a La Habana y uno dice, yo estoy en una ciudad o estoy en un museo de automóviles. Pues La Habana parece un museo de automóviles. Automóviles de los 50. Con carros que andan caminando porque tienen un motor de lavadora dentro. Sí, es sensacional. Entonces, aquí nos establecemos. Cuando una empresa de automovilística tiene trabajando una serie de años, va desarrollando muchos modelos. Y a cada modelo que va desarrollando, le tiene que hacer toda la estructura completa de producción. O sea, hacer las máquinas especiales para producir los tornillos, las plaquitas, no sé qué, todo, pero evidentemente a esta altura todos tienen desarrollados modelos, por lo menos 10, 12 modelos que todavía no han salido del mercado. Y uno se pregunta, ¿existen los carros voladores? Cuando yo era muchacho, yo coleccionaba unos libritos muy lindos que venían con una especie de estampillas grandes, muy bueno. Y ahí sin uno de carros, una historia de los vehículos, me decía que en el 1980 los carros iban a volar. Me lo decía el libro. Yo esperé que los carros volaran, llegué a 1980, al 90, al 2000, al 2010. Voy por el 2026 y todavía no vuelan. No, sí vuelan. Los carros sí vuelan. Pero ninguna empresa los está sacando porque primero tiene que quemar todo lo que había desarrollado. Primero tiene que vender toda la tecnología que había desarrollado. Seguramente ya para los 50 tendremos carros voladores. Y será tan normal. Y ahorita tenemos carros que no los maneja nadie. Y uno se monta. Yo todavía no sé si me montaría. Sería capaz de montarme un perro de eso. Tengo 70 y pico de años. Yo pongo en duda todo. Pero a mí me daría terror montarme y que el carro se vuelva loco. ¿Ah?
Y no es que yo lo invente, es que ya eso ha pasado. Pero la mediática no nos lo cuenta. La mediática nos cuenta eso como ciencia ficción. Y nosotros vemos la ciencia ficción como una cosa loca que nunca va a pasar. Y nos adecuaron que iban a existir los Walking Dead. ¿Sí? Y desde hace 30 años hemos estado viendo Walking Dead en la televisión, en el cine, en todos lados. Por eso, cuando nosotros vemos las escenas en Nueva York, está la Quinta Avenida, la Gran Avenida, pero en todas las avenidas laterales hay una serie de Walking Dead. No uno, ni dos, ni tres. Hay cientos y miles de Walking Dead. Gente totalmente muerta. Por fentanilo, por esto, por lo otro. Pero lo vemos natural. Eso es lo más curioso. ¿Por qué lo vemos natural? Está naturalizado desde la mediática. Ya nosotros vemos un Walking Dead. Ah, sí. Ya estamos acostumbrados, hemos visto tantas películas. Igual que hemos visto muchas del exorcista o el demonio, cualquier cantidad de cosas. O de los extraterrestres que vienen a matarnos. ¿O no? En 1920 y tanto, un señor llamado Orson Welles se le ocurrió hacer en la radio La invasión de los marcianos, basado en una novela de H.G. Wells. Y él lo convirtió en un programa de radio. ¿Cuál es la magia de la radio? Que trabaja en la cabeza de nosotros. A diferencia de la televisión, que tiene imágenes que no son verdad. Empecemos por ahí. Ya veremos por qué no son verdad. La radio nos da sonido, sensaciones, percepciones, y todo nos lo fabrica en la cabeza. El señor Wells, durante 12 horas, tuvo un programa de radio, 12 horas, no fueron 3 minutos, no fueron micros, 12 horas de una transmisión constante, donde paulatinamente fueron apareciendo los marcianos, y entonces había transmisiones de los reporteros en la calle, y el reportero decía, estoy en la cabina entre la esquina tal y cual, y en este momento se está bajando un ser, es extraño, no sé, me está apuntando. Y la gente entró en terror, la gente entró en pánico, y empezaron a tirarse de los edificios, y empezaron a correr, a meterse en los carros, a salir de la ciudad. ¿Alguno de ellos vio un marciano disparando? Nadie. Los marcianos están en la cabeza de la gente. Esa experiencia se ha repetido 4 veces en el mundo. Y que no es las emisoras de paso. Y en Perú, los peruanos, más indiecitos que cualquier otra cosa, terminaron, al par de horas se dieron cuenta que los estaban trampeando, y una turba gigantesca se presentó en la radio, quemó la radio, mató a los locutores, y fue un desastre. Estos no se tiraron de un balcón, estos fueron y resolvieron el problema en la fuente. Entonces, como estamos viendo, sí, todo eso para ir ilustrando lo que nosotros entendemos por realidad, lo que entendemos por verdad, para después poder llegar a un epistema, para después llegar a una cosmovisión y para llegar a lo que son los relatos. Profe, yo creo, en mi propia perspectiva, que ahorita estamos viviendo algo parecido a eso de los marcianos, pero con el bendito asteroide del que están hablando, el Atlas. Yo creo que todo eso es mediático. Yo no creo que realmente, pero necesitan tener una distracción para poder llevar a cabo otras cosas. Bueno, hace un par de años atrás hubo una película que se llama No miren arriba. No miren arriba. Donde efectivamente venía un asteroide de 12 kilómetros
casi de estrellar, iba a producir más o menos el mismo desastre cuando los dinosaurios. Pero los medios decían que eso no era verdad. La diferencia. Decían que eso no era verdad. Y al final es muy cruel. Porque lo que se sabe es que es la presidenta de Estados Unidos, que es igualita a Donald Trump, con las mismas características de Donald Trump y hasta el pelo amarillo. Y los zanahorios. Entonces es igualita y se la terminó comiendo una bestia apocalíptica de otro planeta. Demasiado bueno. Pero el resultado fue exactamente ese. Evidentemente hay toda una teoría conspiracional que dice que nos están preparando desde el dogma, desde la creencia, para con todas las nuevas tecnologías que son capaces de hacer realidad lo que es ficción. Y si alguno de ustedes vio al Hombre Araña, hubo una película del Hombre Araña donde el tipo se enfrentaba a unos drones chiquititos capaces de generar una imagen, una falsa imagen del mundo. Muy buena. Eso ya nos estaba anticipando por donde vienen los tiros. Porque la industria del entretenimiento juega permanentemente con irnos creando las ficciones de lo que se va a convertir en realidad. Entonces, se nos está trabajando la idea de que van a aparecer seres extraterrestres que van a venir a golpearnos, van a haber tragedias. A las tragedias se va a aparecer Dios, lo va a enfrentar, lo va a resolver dentro de ese mundo tecnológico y al final tendremos una sola y única gran religión. Eso parece ficción. Véanlo bien, pruébenlo, jueguen con la cabeza, se darán cuenta que no estamos muy alejados del camino. Esa es la gente, perdón, y el antepenúltimo seminario que tuvimos aquí, la gente tanto decir las cosas, se crean la verdad. Fíjese, en la calle yo me he conseguido gente que son yo no les tiro a ninguna religión, cada quien piensa lo que quiere en su religión. He visto gente criticando y pegando gritos que ya viene un terremoto de 10 puntos y pico, que se va a acabar Venezuela, que yo no sé qué, que todo va a cambiar, ¿sabes? Yo trabajo directamente con la gente de Fumbici porque yo soy capacitador en la cuestión de prevención sísmica. Sí, a nivel mundial ahorita tenemos una movilidad de placas fuertísima y están ocurriendo muchos temblores. Tenemos el ejemplo que nos está pasando aquí en Marina, que se decretó lo que viene siendo el enjambre de sismo. ¿Qué quiere decir enjambre de sismo? Que son sismos que se están calculando entre 2 puntos y algo a 4 pico. Y es constante. Venezuela es una tierra sísmica, Venezuela está temblando cada rato. Lo que pasa es que nosotros no lo creemos ni lo pensamos, pero así es. Que no nos preparamos porque no queremos, porque nosotros tratamos de dar las capacitaciones y llegar a las comunidades, a todo el mundo, para que lo sepan, que lo entiendan y se preparen. Entonces no, la gente se pone ahorita a criticar y a decir que viene un día de punto pico, que yo no sé qué, que se va a acabar el mundo, que se acaba Venezuela completa. Le digo, bueno, señor, esa es la mente de ellos. Porque una vez tuve una discusión del señor, no altere a la gente con lo que usted está diciendo, entonces con el metro, un vagón, porque lo que usted está diciendo es mentira. Entonces empezaron a hacerme cruces que era el diablo. No puedes esperar otra cosa. No. Pero es que mientras más lejos está el primero, más cerca tenemos el segundo. Eso es una premisa de ustedes, ¿no? Que dice que mientras mientras más lejos fue uno, más cerca tenemos el otro. Sí, señor. Bueno, fíjense, ayer Cuba, isla tropical, en la zona donde están los balnearios más bonitos, amaneció con 0 grados de temperatura. Sí. Y anoche estaba leyendo, ya los satélites están detectando en el Pacífico olas de 120 metros. Una ola de 120 metros nos pasó por encima de cualquier edificio un rato atrás. O sea, una ola de 120 metros es un monstruo. Ya exageran, porque de verdad lo que hubo olas ahorita, ayer, antier, fueron olas de 2 metros, casi 3 metros, las tuvimos en el Caribe. Sí, en el Caribe. Pero esto están hablando del Pacífico. Me parece que sea caro de la mediática, de la manipulación que está saliéndose de... Mire, a veces uno ve unas cosas que no cree. Sí,
tan tontos no Sí. creen. Sí. Válgame, Justamente en eso está parte de la magia. Tan tontos no creen porque tan tontos nos han fabricado. Bueno, me da cosas con la juventud, que de verdad se cree todo. Bueno, Uno tal vez todavía y cada ve vez las más, cosas. y cada vez más Pero la salvajes. juventud de Porque en la ahorita medida da que los muchachos ya no salen de esto, no salen, están horas y horas allá adentro. ¿Cuál es su mundo real? Eso es lo que dice allí, es verdad. Entonces, nosotros trabajamos, o sea, la gente que trabaja con TikTok, Instagram. Yo voy en la buceta viendo a la gente metida de pata y cabeza viendo video tras video tras video. Nada de eso es real. Sí, la televisión, mire, yo trabajé en Radio Caracas durante muchos años. Radio Caracas Televisión. Y fue muy interesante la experiencia. En aquel momento estábamos en plena Cuarta República. Los conflictos eran de verdad. En la calle sí se mataba gente por tonelada. Así los medios no lo dijeron. Recordemos que en 1961 se aprueba la nueva Constitución, la del 61, y 2 semanas después de haber aprobado la Constitución, se suspendieron todas las garantías constitucionales durante 20 años. O sea, posiblemente la mayoría de aquí no tiene ni idea de lo que es una suspensión de una garantía constitucional. Se suspendió desde el derecho a la vida hasta el derecho al pensamiento. Se suspendió todo. Por cierto, no era la primera vez, ya en la Constitución del 36 se había establecido un par de artículos divertidísimos, que quien tuviera pensamiento comunista El inciso sexto. o anarquista corría el riesgo de ser expulsado de su país. Pero era el que pudiéramos pensar que pensara. Claro, que pensara de esa manera. O sea, Simplemente era extrañado de su país. ¿Se imaginan que cada uno de ustedes, por pensar, no sé por qué. a mí me hubieran votado hace muchísimo tiempo del país? No sé dónde me hubieran mandado, porque eso es siempre un problema. Pero bueno, por nada más uno pensar de manera diferente, lo sacan de su propio país. O sea, lo convierten en un pario en el mundo, porque nadie lo va a querer. Y esa, en el 36. De eso a lo que pasó en la Cuarta República, créanme, que fue muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros vivimos 20 años sin garantías. Y durante esos 20 años, uno de mis trabajos, yo era reportero y después redactor de noticias, a mí se me prohibía decir que los estudiantes estaban peleando por sus derechos. Y se me prohibía expresamente mostrar a un policía dándole palos a un estudiante. O sea, decir que el policía le estaba dando palos al estudiante. Entonces, ¿qué hacía yo con el camarógrafo? Le decía, estoy parado aquí, vamos a entrevistar al jefe de policía que estaba comandando la batida de seguridad, pero en el fondo tú me vas a dejar la imagen del policía dándole palos a los muchachos. Yo no estoy diciendo que aquello está pasando. Yo estoy hablando con el jefe de policía aquí. Pero tú me vas a decir, aquello es lo que yo quiero. Ok. Y así lo hacíamos. Como en ese tiempo no había video, era muy interesante. En ese tiempo teníamos, era película de 16 milímetros, no había manera de borrar. Y si queríamos la noticia, teníamos que sacar lo que teníamos. Con el video se puede hacer maravillas. Se puede borrar todo y reconstruirlo. Pero con película de 16 milímetros, que además era reversible, o sea, salía ya en positivo de la máquina, no había manera. Lo único que se podía hacer era con un imán borrarle el sonido, con un imán, porque era como los cassettes de audio. Así era la película, y así funcionaba un canal de televisión. Ha cambiado mucho. Sí. Nosotros, ese era el trabajo, y la gente miraba, y la gente siempre es muy detallista. Entonces se pone a mirar, siempre, mira, le están cayendo palos. Yo no lo dije. Y con esa política me fui a los periódicos, siempre manteniendo la misma estructura.
porque es la única manera de pelear. O sea, no hay otra manera. Si nos volvemos dóciles, perdemos. O sea, la batalla es cuerpo a cuerpo, momento a momento. Entonces, durante muchos siglos, las dos visiones, la visión de interpretar como una manera de arte, es decir, creativa, por llamarla de alguna manera, se opone a la ciencia metódica y disciplinada de la ciencia hermenéutica, que trata de acercarse al hecho real y desmontarlo. Entonces, son las dos visiones. Entonces, tenemos por un lado el análisis crítico. El análisis crítico se va en la primera tendencia, en la tendencia de la doxa, de la opinión. Entonces, en una serie de caricaturas, por ejemplo de Rayman, ¿alguien se acuerda quién era Rayman? Caricatura. Sí, caricatura, Rayman, Diario al Universal. Existía, hace tiempo existió un periódico que se llamaba El Universal. No, ya no existe. Existe el edificio, pero ya perdemos. Nada más sale. Era hueso. Claro, su revistita. Estampas, claro. Y Rayman era caricaturista. Si era una caricaturista de la derecha. Rayman no se ha muerto. Sigue siendo caricaturas, pero ya no está aquí. Ahora está allá en Miami. Pero sigue haciendo caricaturas. Entonces, yo recuerdo que un profesor de la Universidad Bolivariana escribió un libro sobre la caricatura de Rayman. Y luego así muy bien. Y él escribió y agarró 25 caricaturas de Rayman y las analizó con análisis crítico. Es decir, las analizó desde él. Lo que a él le gustaba y lo que no le gustaba de cada caricatura. Esa es opinión. Entonces, yo un día dando una conferencia en la universidad, yo no sabía que el profesor estaba ahí, no sabía que era de la Bolivariana. Yo agarré el libro porque me lo encontré en una feria, lo desarmé y lo usé de modelo. De cómo eso no era análisis de contenido, sino que era análisis crítico. Él estaba opinando sobre cada caricatura. Y resulta que todas las caricaturas, las 20 y tantas caricaturas, 25 caricaturas, tienen elementos en común. La bota es el elemento de Chávez. En la caricatura de la bota es el elemento de Chávez. Un ser delgadísimo que casi se parte es el pueblo. O sea, ella tiene una serie de elementos que son comunes en su discurso. Cuando uno hace análisis de contenido, uno busca todos los elementos que son comunes para poder deconstruir el discurso. Porque es un trabajo científico, es cualitativo, que es lo lindo. O sea, que nos permite profundizar en un discurso. Y ahí venimos con la segunda parte. Normalmente se habla de un discurso de algo que está escrito. Y resulta que no. Sí, los discursos escritos son, o sea, los textos escritos son discursos, pero los textos visuales también, las fotografías también son discursos. Un texto sonoro es un discurso y poderosísimo. Un texto digital también es un discurso. O sea, un material digital también es un discurso. Y me voy más allá. Como está vestido cada uno de ustedes, también es un discurso. Yo podría ir diciéndoles a cada uno, tú más o menos eres así, tú más o menos eres asado, de acuerdo a cómo estás vestido, cómo te estás sentando, cómo me estás mirando y cómo estás actuando. O sea, es simplemente leer el paralenguaje que está allí y que es el 80% de lo que nosotros le decimos al mundo. O sea, ustedes se la pasan dando gritos de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes sienten, de lo que ustedes padecen. Y no se dan cuenta, porque es tan natural hacerlo. Entonces,
quien es capaz de ponerse a leerlos se convierte, por ejemplo, en un pastor de una iglesia evangélica, que es capaz de pararse adelante, leer y de ahí arrancar para su discurso. Fíjense, simplemente son estrategias comunicacionales. Y en los análisis da el poder. ¿Ok? Entonces, fíjense, es Hegel, Federico Hegel, quien dice: la verdad cambiante de acuerdo al tiempo, el espacio y la realidad social en un proceso dialéctico enfrentado a la pugna del poder. Ese es el análisis. Ese es el análisis. La verdad cambiante, revisar la verdad cambiante que se va a mover en un tiempo, en un espacio, dentro de un grupo humano. Porque yo les aseguro, me imagino que la mayoría vive en apartamentos. Y que la gente que vive en el apartamento al lado tiene visiones radicalmente distintas de las de ustedes. Incluso hasta en la forma de comer. Por no decirle en la forma de relacionarse con el marido o con la esposa o con los hijos. Y vivimos de apartamento a apartamento. Y no nos parecemos. Porque hasta llevar a la burbuja más pequeña, que es esa, que es el hogar, nosotros vamos a encontrar relaciones sociales, psicológicas. Vamos a encontrar formas de expresión, vamos a encontrar discursos que son totalmente diferentes. Si yo tuviera un vecino gocho, ese todos los días se comería una piscandina. Yo comí mucha piscandina con Carlos Andrés Pérez cuando era presidente. Carlos Andrés, en su primer gobierno, yo cubría Miraflores. Era muy divertido. Desayunar con el gocho era muy divertido. Yo comía piscandina. Desayunar con Luis Herrera también era muy divertido, porque así se comía una comida de este color y comíamos, todos los periodistas comíamos con él una comida de este color. Porque él era insoportable, porque él era exquisito. No compartía mucho. Luis Herrera, el presidente Lucinchi, terrible. No era bonchón. A las 7 de la mañana estaba rascado. Entonces, con él no se podía desayunar. Con él lo veíamos a las 2 de la tarde, cuando más o menos ya estaba más o menos de pie. O sea, fíjense, yo cubrí Miraflores durante muchos años y fue una experiencia entretenidísima. Como con Caldera. Sí, con Caldera, esto es toda una historia. Y si era verdad lo de Luis Herrera, los toros. Sí, era verdad. Tenía un asistente, llevaba en vez de una maleta con el escudo como el que le sacaron a Maduro para protegerlo ahí en el centro, y Maduro miraba por todos los lados porque es muy curioso. Aquel no que tenía era una maleta llena de chucherías. Era verdad. Pero era un hombre muy bueno, que mandó sin el apoyo del partido. Y por mandar sin el apoyo del partido se le metieron zorros y camaleones en el gobierno. En el segundo periodo. No, en el de Herrera. Fue tan bueno que hizo la masacre de Cantabria. Sí, pero hizo otras cosas. Pero era un tipo borrachón. Pero el otro era peor. El Leoni fue peor. Ese parecía más bueno todavía. Pero este era divertido. Era un llanero, muy divertido. Y su gran error fue haber prohibido las cuñas de cigarrillos y bebidas alcohólicas en los medios de comunicación. Porque digo que fue su gran error, porque en ese momento lo mataron los medios. Y les aseguro que ninguno de ustedes tiene idea de cuándo se murió Luis Herrera Campbell, porque ningún medio lo dijo. Lo desaparecieron siendo presidente. Lo borraron. No existía el presidente de las cadenas, pero estamos hablando de los medios privados, lo secraron de la televisión. Pero recordemos una cosa, los medios públicos eran 2 canales. Bueno, primero fue uno solo, que era Canal 5,
TVN5, Televisora Nacional. Después se incorporó el Canal 8. Pero hasta ahí. Hoy en día tenemos el Estado, tiene 125 medios. Eso nunca había pasado. En ese tiempo se hablaba de la prensa, de los medios como el cuarto poder. Teníamos tres poderes, judicial, Legislativo, ejecutivo y judicial. Y teníamos el cuarto poder, que realmente era el primero, porque todos los medios tenían su senador y su diputado, tenía sus ministros. Sí, tenía sus ministros y cada medio decía yo quiero para economía, quiero tal. Pasaban la lista. Sí, pasaban la lista. Y ese fue uno de los primeros problemas que tuvo el presidente Chávez. Que le pasaron lista y... Que le pasaron la lista y lo mandó a bañar. Y en la primera lista venía el señor del Diario Nacional, Miguel Enrique, que quería que la esposa fuera ministra de Cultura. No querían nada. Y ellos se habían enriquecido cuando la Casa Ramia, que después fue el Ateneo, lo convirtieron en el gobierno de Caldera, lo convirtieron en el Ateneo y lo dotaron con muebles Capuy, que eran los más caros que había en el país, y se lo dieron a ella. Toma, aquí tienes. Se lo dieron a la familia. Toma, aquí tienes. Estaba la señora María Teresa, estaba, eran un poder, y se montaron en los Ateneos de todo el país, y montaron una maquinaria salvaje a nivel cultural, con el apoyo del Estado. Una radio también. Sí, cómo no, cualquier cantidad de cosas. Se apropiaron de la cultura. Se apropiaron de la cultura. No había cultura para más nadie, sino No, nada más para ellos. para ellos y sus niveles. Claro, y por eso cuando nace Rajatabla, grupo de teatro Rajatabla, que nace con un argentino que se viene de allá de Buenos Aires y se lo trae la hermana de María Teresa, Clara, que es la del Teatro Telillo, cuya sala está ahí todavía en la avenida Tres Bellos, en el Parque Aristides Rojas, todavía está ahí esa sala. Ella era, y me van a disculpar, los ellos se llaman la lengua, pero ella era lesbiana, y su gran interés era que él les conseguía a las niñas. Eso no es ella sola la que hizo eso, hay mucha gente delincuente. Hay un señor llamado, que fue gobernador de Caracas, Diego Arias, que es cojo, porque la esposa lo descubrió cuando él estaba violando a niñitos allá abajo en La Guaira, y le tiró el carro encima, y desde ese día es cojo. Pero bueno, esas son historias. Son historias reales y de la mediática. Pues los periodistas somos muy chistosos, y los periodistas somos expertos en recoger información. Y normalmente sabemos cosas que no sabe la mayoría, porque el ser periodista tiene la ventaja de que uno está siempre en el lugar de los acontecimientos, donde la mayoría de las personas no están. Entonces uno va recogiendo información, y si uno tiene buena memoria, eso es. No, y los contactos con la policía, Sí, con, con todo el mundo, investigación, con todo el mundo. le Pero llegan. a veces los contactos con la policía, bueno, a veces son muy malos. Pero están llegándole siempre. Cuando nació el Grupo Gato, en la PTJ, fue terrible, Molina Gaspe. con Molina Gaspe, que tenía un gran negocio con Mayra Verne, que era la esposa. Pero bueno, esta historia eso ya. Yo les traje para eso, de las realidades, les puse este ejemplo. Este ejemplo, tenemos una gran ciudad, un policía violentando a una señora rica paseando a su perrito, y un señor muy pobre purgando la basura. En el plano de la avenida, de abajo, tenemos lo que llamamos la realidad sistémica. A nivel del suelo, la imagen nos presenta una visión holística, todos son paquetes, un solo golpe, la opulencia de una mujer con sus joyas, la desesperación del hombre en la basura y la violencia de la represión policial
que no son eventos aislados, están todos juntos, en el mismo plano. Aquí la realidad se entiende como una red de relaciones donde la estructura, la ciudad de los rascacielos, condiciona las interacciones humanas, va estableciendo la interrelación y revelando que la desigualdad y el poder son hilos del mismo tejido. Luego tenemos la realidad atomizada. Son esos globos que flotan en el aire, donde esas tres mismas realidades están independizadas. Esa realidad atomizada es la que nos muestra permanentemente los medios de comunicación. No nos muestran la realidad total, la realidad sistémica, nos muestran la realidad atomizada. ¿Saben qué es lo más interesante? Que mi amigo el bombero se para a las 3:30 de la mañana y mientras hace sus arepas está haciendo ejercicio. Después brinca, salta, él mismo lo dijo, y que usó la palabra que brinca y salta, me gustó mucho. Entonces, él brinca y salta, y a sus 70 y tantos años está sumamente activo. Esa realidad, ese mundo de él, es integral. Están cocinando, haciendo ejercicio, me imagino que molestando a la familia para que se pare. No, estoy solo. Yo solo. Haciendo ruido. Haciendo ruido para que se pare los demás. Está bueno eso. Haciendo ruido para que se pare los demás. Pero los medios nos han enseñado a separar, a disgregar cada cosa. Entonces nosotros no pensamos en una cosa en la totalidad. Nosotros cuando el COVID nos paramos delante de una epidemia, de una enfermedad extraña que estaba caminando por todos lados y que estaba enfermando gente. Y enfermándola de verdad, no es mentira. Entonces, pero teníamos todas las cosas en pedacitos, en globitos. No vimos la realidad completa, no la percibimos. Como no la percibimos, nos llevaron, nos empujaron a vacunarnos. Y nos trajeron cualquier cantidad de vacunas. Nos inyectaron, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Y varias empresas reflotaron su negocio. Pfizer. Por ejemplo, Pfizer fue uno. Pero esa no fue la primera vez. La primera vez que fue el experimento, fíjense que nada se lanza al mercado sin haber sido testeado. Hubo una primera experiencia, a ver quién la recuerda. La enfermedad la denominaron la H1N1, que inicialmente se llamó la gripe porcina. La gripe porcina. Que se contagiaba, que andaba por el aire y contagiaba a la gente. Le subía la temperatura, le daba mucosidad, o sea, los rasgos eran tan iguales a cualquier cosa. Pero el organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, en un solo día, 24 horas, pasó de alerta naranja a alerta roja. Un solo día. Fue dando boletines, y al día siguiente, los 40 periódicos más famosos del planeta tenían en primera página la gripe porcina como epidemia mundial. ¡Wow! Yo en ese tiempo estaba en la Defensoría del Pueblo. Y le echaron la culpa a los africanos. ¿Ah? Y le echaron la culpa a los africanos. Sí, primero le echaron la culpa a los pobres cochinos. Ah, bueno, sí. Pero 2 semanas más tarde, desde Plum Rock en adelante, todas las grandes transnacionales de comida proveniente de los cerdos, pegó el grito en el cielo. Dijo, no la pueden seguir llamando así, porque las ventas de cochino en el planeta se fueron para el piso. Pero así, rapidísimo, desaparecieron.
por eso le pusieron H1N1, que le dice algo a alguien. H1N1 es cualquier cosa. Es un incómodo. Y hicieron el primer experimento. Fíjense que la señora, que era la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, salió del cargo 6 meses después. Multimillonaria. Porque las partidas que le regalaron las 3 empresas que estaban quebradas, y una de esas era Bayer, le llenaron los bolsillitos y la señora se fue para su casa y no dijo más nunca, esta boca es mía. Hasta el sol de hoy, más nunca dijo nada. Sí, ya me... Ok. Entonces, cuando se nos aplica el COVID, ya está aprobado todo el mecanismo comunicacional. Está altamente probado. Sabíamos hasta dónde podían llegar y quiénes estaban interesados en mandar a la gente a su casa. Díganme, ¿quiénes creen ustedes que estaban interesados en mandar a la gente a su casa? Las grandes industrias. El tener gente trabajando en un edificio significa gasto de luz, gasto de todo hasta de los productos de limpieza, significa muchísimo gasto para una empresa. Mandarlo para su casa es un buen negocio, porque la gente comienza a trabajar en su casa y todos los gastos los tiene uno. No lo paga la empresa, lo gasta uno. Por eso cuando dicen, no, yo prefiero trabajar en mi casa, sí, pero los gastos están a tercero. Pero cuando usted está en el trabajo, tú tienes tu comidita y todos los gastos los tiene la empresa. Y usa los servicios del edificio. Exacto. Así no, así gasta los tuyos. Y fue la industria mundial la que estaba interesada en hacer la experiencia, de llevar a la gente a su casa a ver qué podían lograr a nivel económico. Y se logró muchísimas cosas. O sea, el mundo desde el 20 hasta ahorita ha cambiado muchísimo, incluso las relaciones económicas. Entonces, al principio, cuando se inicia la vida en comunidad, regresamos, las tareas, el trabajo, todo era absolutamente horizontal. El intérprete salió, ¿vamos? Y de inmediato sus explicaciones, piensa que aquí tenemos intérpretes de todos los tipos, de los antiguos griegos, pasando por los religiosos de las diferentes, los científicos e incluso los médicos. Los intérpretes nos enseñaron a ver una explicación de la vida, una explicación de cómo es la existencia. Eso es lo que llamamos la cosmovisión, cómo vemos el universo. Y como vemos el universo, vamos a tener la forma de actuar. Si uno es socialdemócrata, actúa igual que un social cristiano. Por ponerle ejemplos políticos. Un socialdemócrata es más populista. Va a establecer medidas políticas que favorezcan, en apariencia, a la mayoría. Un social cristiano va a pensar que el bien es un gesto de amor que se está haciendo para con el otro. Y eso establece una diferencia. Una diferencia radical, porque ese gesto de amor se convierte en caridad. Y la caridad es, yo te voy a dar un pedacito el que me está sobrando. Eso es caridad. No es justicia social. Entonces, cuando nosotros hablamos de la convención, estamos dando la explicación de cómo se siente el poder. Y para poder llegar a cómo se siente el poder, necesitamos información, formación. Esto es básico cuando nosotros hablamos de comunicación. Información, formación. Caminan de la mano.
En África, un país africano, surgió un problemón gigantesco cuando el VIH, el SIDA. Resulta que en ese país es muy normal, fíjense como estoy explicando, muy normal que adultos tengan relaciones con niños. Esa es la cultura. Eso es parte de la cultura. Igual que es normal que un familiar tenga relación con su familiar. La madre, eso, y es normal, forma parte de su cultura. Nosotros lo podemos cuestionar desde la nuestra, pero desde la de ellos es normal. Entonces, tuvieron un problema con el VIH y la expansión, porque el VIH es una enfermedad que es de verdad, no es de mentira, es una enfermedad de verdad. En Venezuela ahorita tenemos una infección de 70 casos por día, y todo el mundo dice, eso le pasa a otro, eso no me pasa a mí. Eso nos puede llegar por cualquier lado, se puede tener muchísimo cuidado. Nadie está exento de poder llegar ahí. Y ¿qué hizo la UNESCO? Porque la UNESCO participó en buscar una solución. Y la solución que buscó fue, creó una telenovela. Creó una telenovela y la puso al aire. Y en la telenovela se presentaba el tema del VIH y cómo resolverlo, pero no como una clase, sino como una práctica, como un hecho de todos los días, como algo natural. Fue fantástico. Los índices de infección se redujeron porque las telenovelas, igual que las radionovelas, funcionan como un modelo de adaptación, de adecuación, de copia social. Es decir, con un proceso de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Y la educación informal es el 80% de los procesos de aprendizaje. Porque lo que aprendemos en la escuela es así. Así, chicos. Lo que aprendemos de manera sistemática también es así, pequeño. Y lo que aprendemos de la manera más informal es así. Ya, nosotros pasamos 6 horas en la escuela y el resto la pasamos en la casa o en el barrio, dando brincos, saltando, brincando y aprendiendo, y aceptando y buscando. Ok, la educomunicación trabaja sobre este proceso de formación, información, formación. Y allí, cuando nacen entonces una visión cósmica, es decir, una comprensión, surgen los llamados relatos. ¿Qué es un relato? Es una historia breve sobre hechos reales o ficticios, presentada de manera estructural y coherente, donde se enfocan elementos esenciales para entretener, informar y educar. Fíjense, los relatos que están desde el comienzo de la humanidad, los primeros grandes relatos son los relatos religiosos. No lo podemos evitar. Los relatos religiosos nos explican, en el caso cristiano, nos explican el mito de Adán y Eva, por ejemplo. Nos explican el mito de la creación. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, donde como el proceso de inculturación ha sido profundamente religioso, y muchas de las escuelas, liceos y universidades no se explican la evolución. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la visión religiosa. Y si es un país muy religioso, aunque ustedes no lo creen, Estados Unidos es un país profundamente religioso. No parece, pero lo es. El tema de la creación, de tomar la naturalidad de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de un solo escupitajo, se hizo
la cera se hizo el barro y nace el ser humano, igualito como tú ahorita, no hubo evolución, por lo tanto ellos no pueden, les cuesta mucho entender que existieron los seres prehistóricos, que fueron varias líneas, que nuestros antecesores fueron los monos. Entonces incluso hay una cancioncita muy bonita que dice que si mi antepasado fuera mono, yo estuviera quitado todavía de los árboles, que eran los bananos. Eso es muy fuerte porque ese proceso de formación lo dan muchas iglesias protestantes a sus niños en todas las actividades dominicales que tienen en todas partes Pero del es que país. la religión se creó fue para manipular a la población. Obviamente, pero fíjate, es tan fuerte que forma parte de todos nosotros. Eso es para manipular la... Claro. Y cada cosmovisión trae cómo debemos comportarnos. Y en el cómo debemos comportar se llama paradigmas. Paradigmas. Entonces, los paradigmas es cómo nos debemos comportar dentro de una visión específica. Si yo parto de que no hay evolución, yo me voy a comportar de entrada siendo el rey de la naturaleza. ¿O no? Porque si no hay evolución, yo no parto de nada, sino que yo soy lo que soy por encima de todos. ¿Qué se me enseñó a mí? ¿Cuál fue el primer trabajo de Adán? Ponerle nombre a las cosas. Es decir, nombrar, porque la naturaleza es para ti. Tú no eres parte de la naturaleza. La naturaleza te sirve a ti. Entonces, eso nos ha llevado al proceso de la destrucción del planeta. A la crisis climática, a todo lo demás, a la contaminación, a todo, por creernos los seres más importantes del mundo y que todo funciona sobre nosotros y nosotros no formamos parte del todo. Entonces, esas historias se convirtieron, por ejemplo, para la Biblia en capítulos y versículos, para el Corán en los suras, para la tradición yoruba en los pataquí, en el hinduismo en los puranas, en el budismo en los halakas, en los poemas como el Bhagavad Gita, en epopeyas, para el Popol Vuh, el Chilam Balam, en historias, pero son explicaciones del mundo. A nosotros se nos llaman los hombres de maíz. Los hombres, no las mujeres, los hombres. Las mujeres están involucradas en ese rollo, hasta que se harten y lo mandan uno allá. ¿No es cierto? Pero eso forma parte de cada uno de estos textos, los pueblos y sus hermeneutas han calificado como sagrados, se convierten en metarrelatos. Lo que al principio fueron cuenticos, ya no son cuenticos, ahora son grandes historias que involucran todas las facetas de nuestra existencia. Y eso es lo que llamamos los metarrelatos. Y los metarrelatos, todos llevan incluido un paquete ideológico. Cuando hablamos de ideología, hablamos de los paradigmas, hablamos de la forma de dar las respuestas, que están tan implicados, los tenemos tan metidos en la sangre, que nos cuesta muchísimo a veces hacer un proceso de liberación. Porque los procesos de liberación tienen que ser un proceso de conciencia. Entonces, los paquetes ideológicos son lo opuesto a la liberación. Entonces, cuando nosotros hablamos, a veces nos dicen, ¿por qué es que la ideología chavista? No debería haber una ideología chavista. Deberíamos tener, como decía Ludovico Silva, un proceso contracultural, que es totalmente diferente a un paquete ideológico. Entonces, los metarrelatos legitiman una sociedad o una forma de pensar.
son autorreferenciales. ¿Sí? Uno no lo va a buscar fuera del metarrelato, una explicación. Ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. Intentan ser totalizadores, es decir, más allá de ellos no hay mundo. Para un musulmán, el mundo es como es para ellos. Y no hay otra forma de ver. Fíjense, para un luterano, los luteranos fueron aquel grupo alemán que un buen día con Martín Lutero decidió ir en contra del Vaticano, que estaba vendiendo pedacitos de cielo. Era muy divertido porque estaban ganándose un realero vendiendo pedacitos de cielo. La nuevecita 25 va a ser tuya si tú me pagas tanto. Y el señor se hartó, pegó un documento en la catedral, en la puerta de la catedral, y se hace la ruptura. Y la iglesia alemana se separa, se rompe del Vaticano. Y esa ruptura genera algo muy complejo. Genera que una cosa que llamaban las villas burguesas, que no son las villas de las hamburguesas, no las villas burguesas, las villas de la gente de los comerciantes, de la gente que tenía real y que tenía las industrias. Esas villas burguesas se dan cuenta que ellos no necesitan depender del Vaticano, es decir, de la religión para actuar, y que ya pueden tener el poder por sí mismos, se pueden independizar del Vaticano y de sus reyes, que era toda una maquinaria de poder. ¿Sí? Los mandan a la porra y se quedan con el control, y ese control les permite reconstruir la cosmovisión. O sea, lo que antes venía de Dios, ahora viene de la empresa. Y esa ruptura de las villas burguesas es lo que genera el capitalismo. O sea, solo cambiaron bandos de poder. Claro, solamente. Cambiaron. Y ese cambio nos marca la diferencia. Ahí es cuando nace el capitalismo en sí mismo, con la ruptura de Martín Lutero. Lutero y Calvino rompen. Y esa religión es tan brava, fíjense que esa religión es tan brava, que si un niño tiene 5 años y está jugando con un amiguito en el borde de un farallón, y uno le mete el empujón porque está jugando por el cielo y el otro se cayó de cabeza y se murió, es un pecado mortal, cometió un asesinato el niño. Y si ese niño vive hasta los 90 años, va a cargar en su vida el pecado mortal de haber cometido un asesinato. Es una religión lapidaria, porque no hay manera de arrepentirse. La mejor de todas las religiones es la católica, porque uno va, le echan la bendición, le dicen reza 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, y estás liberado de tu negocio, estás perdonado. Es la más maravillosa de todas. Como dicen coloquial, la más papita. La más papita. Nosotros somos corruptos y vale para ellos también, vale para la cúpula de la iglesia católica. Obviamente. No entremos por ahí, lo que te estoy diciendo es que es facilito contra aquella que es tan dura, que ya tú vas a vivir el resto de tus 85 años sabiendo que vas a la quinta paila. Entendámoslo. Imaginemos la carga que puede ser emocional para una persona, saber que haga lo que haga, está garantizado, lo único que tiene seguro es la quinta paila. Está fregado, está frito. O sea, una religión muy dura. Y de esa religión muy dura nace el capitalismo, el cual nos genera ¿qué? Las leyes, por ejemplo, las leyes del mercado. A mayor oferta, baja la demanda. O sea, los precios tienen que bajar porque tienen más productos en el mercado. Y dentro de esa visión, fíjense lo que hicieron los japoneses. Los japoneses no se lanzan a una huelga de brazos caídos. Producen más. No, los japoneses van y producen el doble. O sea, se reúnen y dicen, a partir de hoy vamos a producir, todos los trabajadores vamos a producir el doble de lo que producíamos antes. ¿Se imaginan el problemón que meten al patrón, no? Claro. Le consumen en la mitad del tiempo la materia prima.
atiborran los almacenes y lo obligan a bajar el precio del producto en el mercado. Reventado. ¿Qué patrón quiere una huelga de ese tipo? Ninguno. O sea, una estrategia radicalmente diferente. Separaron en otro punto. Hay una técnica que se utiliza en administración, se llama la técnica de los 6 sombreros. Uno se va cambiando el sombrero para poder ir buscando soluciones. Porque, 6 maneras de pensar. 6 maneras de pensar, porque cuando uno está frente a un problema, no hay una sola manera de resolverlo. Normalmente hay muchas. Lo que hay es que cambiarse de punto para ver otra visión. Panorama Sí. Ok. Entonces, en los 60, decíamos al principio, se organizan los medios de comunicación, es decir, los interpretadores se reúnen, los hermeneutas del mundo contemporáneo se reúnen, se hacen fuertes, se crean las grandes corporaciones y esas corporaciones desarrollan un procedimiento social que se llama la mediática. La mediática, ¿qué es? Es el aparato ideológico masivo. Esa es la mediática. Es el aparato industrial ideológico. Es igualito que el aparato militar, pero este es el aparato ideológico. Su trabajo es lavar cabezas. Lavar cabezas. Entonces, la mediática, así como las religiones desarrollan los metarrelatos, la mediática desarrolla las narrativas. Y me imagino que todos han oído en entrevistas aquí arriba y abajo el término narrativas. Se ha ido popularizando y todo el mundo habla libremente, sí, porque las narrativas. Pero ¿qué es una narrativa? ¿Qué es una narrativa? La narrativa es esto. Esta es la realidad. Un contexto. Esta es la realidad, lo que está pasando. Pero esta es la narrativa. La narrativa es la que, desde todas las fuentes posibles, se van construyendo significados. Entonces, se construyen significados para darle sentido a esto. Me imagino que todos hemos estado leyendo noticias de Minneapolis. Ajá. Minneapolis. ¿Qué está pasando en Minneapolis? Minneapolis es uno de los estados, un estado estadounidense, donde primero mataron a una señora, la policía, después mataron a un chamo y se ha armado el leonario. O sea, el estado completo está agitado, hay marchas, manifestaciones y resurgieron en Minneapolis los Panteras Negras. Ya amarraste con las Panteras Negras. Los Panteras Negras no son unos señores negritos, los Panteras Negras son de todos los colores, no son más negros. Los Panteras Negras son todos los colores que están dispuestos a dar la batalla, no ideológica, sino armada. No vamos con el cuento, no que te vamos a dar un discurso, no nos damos a dar un discurso, te vamos a echar plomo. Tú eres policía, estás haciendo violencia, te voy a matar. Listo, se acabó la fiesta. Los Panteras Negras existieron en los años 70. Ese fue un movimiento muy fuerte. Los aplastaron. Recordemos que Estados Unidos es experto aplastando movimientos. El movimiento más fuerte, político, más duro que ha pasado por la historia de la humanidad, a que ustedes no se imaginan cuál fue. El hippie. Es el movimiento más fuerte, porque el hippie planteaba la destrucción del sistema capitalista. El no consumismo. El no consumismo. Y por eso lo aplastaron. Lo que necesitamos como grupo para el momento en que lo necesitamos. No más ni menos. Sin acumulación. ¡Wow! Es una violación radical del sistema. Antes que se me escape, ¿habrá alguna posibilidad o algún ejemplo de que la narrativa coincida con la realidad? Ajá. Muy bueno, no te olvido. No te olvido porque sí lo hay. Entonces, lo primero que hace la narrativa, desde todos sus puntos de trabajo, desde todas sus aulas de clase, es construir los significados, es darle un sentido a los hechos. Luego, selecciona y omite.
esto lo puedo mostrar. Y todo esto no lo voy a mostrar. Y si no lo muestro, No existe. si nosotros no vemos algo en televisión, no creemos que pasó. Nosotros creímos que el 3 de enero hubo un bombardeo durísimo en Venezuela. Afuera sí. Lo vi. Sí, y no. Los que lo vimos sí, pero los que no. Pero en los medios no lo vimos. No. En los medios no lo vimos. Aquí en Venezuela. Aquí adentro, no lo vimos. Se necesitaba mostrar en otros lados. Aquí no. O sea, nosotros no lo podíamos ver y efectivamente no lo vimos. Fíjense, nosotros vimos cómo hubo una reconstrucción en el estado Vargas de los edificios que fueron bombardeados. No, y sí lo hubo. Y les volvieron a poner sus casas como estaban y se las volvieron a dotar con todas con sus neveras, sus cocinas y sus camas. Sí lo hubo, pero los medios no nos lo mostraron. Y la mayoría de los venezolanos no sabe que eso pasó. Sí, profe, yo le puedo decir y es real, dentro de mi familia, tengo parientes que viven justo al frente del edificio donde cayó uno de los misiles. Y estos parientes en ese momento no estaban ahí, gracias a Dios, decidieron, iban a pasar allí esos días, pero que estamos terminando el 31 de diciembre y habían empezado a pasarlo ahí, a última hora no, se quedaron en Cabo. Pero los vecinos que ellos tenían allí, como dos murieron porque el misil logró llegar y ellos dicen, todos desaparecieron. Eso fue algo real, pero en ningún momento se comunicó lo que pasó allí. No se mostró, lamentablemente. Tenemos 150 medios del Estado y no hicimos el trabajo. No lo hicimos. O sea, hay que ser muy crítico. No lo hicimos. Si lo hubiéramos hecho, todo el mundo estaría sensibilizado. Te hubiera diciendo, es verdad que nos bombardearon. Pero la mayoría ni nos enteramos. Si nos dimos los plomazos, fue como si no hubiera pasado. Entonces, Por aquí, esto fue lo que corrió. claro. Pero Ahora, no se Esto vio eso la que corrió. tú- realidad. eso- Yo no sé cómo había tanta gente Por allí despierta a esa hora que corrió, grabó. no se ve la Juanjo, pero- realidad. Porque si tú oyes un estruendoso, lo primero que saca hoy en día es el teléfono. Sale primero que tu nariz, sale el teléfono por la ventana. Lo primero. Eso forma parte de... No se hizo tanto por informar, sino que se hizo por parte de... Sí, y eso es parte de la atomización. El protagonismo. Sí. Entonces se usa la media, es decir, todos los medios juntos. La participación se controla, a la audiencia, la participación se controla. No vayan a creer, la pregunta que tú hiciste es muy buena, porque efectivamente nosotros, por ejemplo, ponemos un bailecito en TikTok. 2 horas más tarde es tendencia. Y vemos en Alaska, en Australia, en no sé, todo el mundo haciendo de arriba, abajo, más gordos, más flacos, todo el mundo en la misma fiesta, porque es una forma de unir. Pero TikTok, Facebook, Instagram, forman parte, ¿son de quién? Exactamente. Son de un grupo que tiene un control total y absoluto sobre lo que se transmite aquí. Fíjense, nosotros ya no podemos decir en ninguna de las redes, podemos decir muerte, la palabra muerte, asesinato, muerte, no lo podemos decir. ¿Cómo que lo llaman? Desvivir. Desvivir. Es que desvivió. Un eufemismo. Es un eufemismo. Mejor decimos dejó de funcionar entonces. Pero igualito está muerto, igualito tiró la pata. Entonces, los medios... A la sangre dicen que ese líquido que ustedes saben, Claro. Entonces, fíjense, hay cosas que, por ejemplo, no se están diciendo. Esa mediática para crear sus narrativas,
se apropió de un proceso científico que surgió a comienzos de los 60 a través de la hipnosis. Ese proceso se dieron cuenta que funcionaba muy bien porque estaba avalando la experiencia que décadas antes había desarrollado el nacionalsocialismo, Hitler y compañía. Ellos habían utilizado toda una manera de domesticar la cabeza de la gente en grupos pequeños, grupos medianos y grupos grandes. Con Goebbels, Joseph Goebbels, que fue un joven muy inteligente, que aprendió las técnicas, fue descubriendo técnicas de manipulación de masas. Pero esas técnicas de manipulación de masas que desarrolló Goebbels no se tiraron en saco roto, ni se quemaron en los hornos donde calcinaron a tanta gente. Simplemente pasó a las empresas de publicidad del mundo, las asimilaron y pasó a la mediática. Y la mediática, y eso se denominó, se le puso un nombre, se llamó programación neurolingüística. Hoy en día nosotros vemos que entramos en las redes, vamos a buscar libros sobre programación neurolingüística y lo único que hay es el uso de la neurolingüística para desarrollar bien los músculos, el uso de la neurolingüística para tener una vida de paz y tranquilidad. No hay más nada. Los libros de Hubbard. No hay manipulación, no existe ningún material. Y cuando a alguien se le ocurre escribir un material sobre eso, traten de buscarlo. Yo los invito, traten de buscarlo. No está. Uno ve el nombre del producto y es imposible bajarlo. No hay manera de bajarlo. No hay manera de localizarlo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo trascendente? El control de la audiencia. El control de la audiencia. Y terminamos por la selección precisa de elementos narrativos. Creación de personajes, trama. Las tramas son importantísimas. Los cuentos. Eso lo hablamos cuando hablamos al principio. Okay. Las tramas, los conflictos y convertirlos en temas universales. Utilizado este mecanismo, los medios nos van generando respuestas permanentes. Tú preguntaste si era posible un caso donde un hecho se diera. Yo te lo voy a poner en la narrativa. Recuerda que a Trump le pegaron un tiro y le rozaron una oreja. Eso fue un hecho real. Había un gentío, un francotirador le disparó en pleno meeting. ¡Pah! Eso es un hecho real, ¿cierto? ¿Para qué se utilizó? Esa imagen. Fue verdad. O sea, el hecho de que lo hayamos visto lo convierte en un hecho real o lo convertimos inmediatamente en una trama de una historia que le permitió al señor escalar con una mayor rapidez convertido en víctima. Se autovictimizó. El mismo caso de Bolsonaro cuando lo apuñalaron. El caso de Bolsonaro. Y si empezamos a recorrer el continente vamos a encontrar uno detrás de otro. Vamos a ver muchísimos casos donde aparentemente la realidad es una cosa y esa se utiliza y se magnifica unos elementos y los otros se disuelven. Eso es, o sea, el trabajo permanente de la mediática. Entonces, normalmente tenemos, cuando se trata de análisis de contenido, lo vemos desde el primer mundo, es decir, desde el mundo desarrollado. Y siguen apareciendo las dos corrientes. La más tradicional se genera en Europa y la más científica se genera dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos se genera en los años 50 una investigación científica dirigida
por Berelson. Berelson necesitaba saber cómo pensaban los votantes para poderlos manipular para que votaran por una u otra tendencia. Para eso nació el análisis de contenido científico. No nació para favorecer a nadie ni para enseñar nada. Nació para manipular votantes. Entonces, Berelson, desde Estados Unidos, comienza un trabajo de investigación en ese sentido. Mientras tanto, en Europa se mantiene la visión de análisis crítico, es decir, la visión más de arte, más de opinión que de ciencia. Y, claro, ya entrado los años 90, Europa también se va actualizando con una visión más científica del abordaje de la comunicación, pero es realmente América Latina donde se da el mayor salto, porque se da un salto holístico, donde se ve el discurso de manera integral. No solamente el texto, sino que se ve el discurso dentro de un espacio, dentro de una realidad histórica y dentro de un espacio social. Parece mentira en la región. Entonces, Berelson en 1952, y aquí vamos para los conceptos, entiende el análisis de contenido como una técnica de investigación para realizar una descripción objetiva, sistemática, cuantitativa, numérica, del contenido manifiesto de lo que se está viendo dentro de un proceso de comunicación. Fíjense, esa fue la visión más pequeña, la primera visión. Luego, Otley y Stone, en 1969, se pasaron unos cuantos años, más de una década, casi una década, señala el análisis de contenido es una investigación, una técnica de investigación para formular influencias, identificar de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un texto. Después viene Clippenberg, 1990, fíjense que estamos cerquita, y apenas en 1990 cuando él habla de una técnica de investigación designada para formular a partir de inferencia, es decir, de extraer inferencias reproducibles que puedan ser vueltas a poner en práctica y que den los mismos resultados, y sólidas que puedan aplicarse a un contexto. La señora Lawrence establece conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores cuantitativos o no, ya da el salto hacia lo cualitativo, por procedimientos sistemáticos y objetivos de mensajes, permitiendo la inferencia, extraer, de conocimientos relativos a las condiciones de producción, recepción de esos mensajes. 4 años después, el asturiano Andreu Vela dice, conjunto de técnicas tendientes a explicar y sistematizar, ya explica y sistematiza el contenido de mensajes comunicativos, de textos, y está el salto más salvaje, sonidos, imágenes y la expresión de ese contenido con ayuda de indicios cuantificables. Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas justificadas concernientes a la fuente emisora, es decir, de dónde sale el mensaje, en su contexto o eventualmente en sus efectos. Finalmente, la hermenéutica contemporánea nos da algo más interesante. El análisis de contenido es el conjunto de técnicas de documentación e investigación. Ya agregamos, no solamente investigamos, no solamente tratamos, sino documentamos, eso es importante, cual y cuantitativa, es decir, la podemos medir, lo podemos pensar y podemos verlo de manera holística, lo permite, traigan para todo lo que sirve. Determinar el contenido y la estructura de uno o más mensajes, sean escritos, gráficos, auditivos, audiovisuales o digitales. Cualquier tipo de mensaje.
identificar plenamente al emisor y sus intereses. Ya un análisis del contenido nos debe llevar a entender de dónde está saliendo el mensaje. Porque normalmente nosotros vemos un discurso televisivo o un discurso cinematográfico, pero no entendemos de dónde está viniendo, porque no lo vemos, no nos está claro. Ustedes tienen que leer las letras chiquitas de una película para saber de dónde salió la película. Y hay que leer las letras chiquiticas, las que nunca vemos porque se las pasan a toda velocidad. Sí. Y ese emisor tiene intereses económicos, políticos e ideológicos. Luego, nos permite el análisis de contenido de construir el manejo de los conceptos, los valores y los prejuicios que están dentro del mensaje. Fíjense, los conceptos, ¿qué conceptos están ahí? ¿Cuáles valores nos están transmitiendo? ¿Y cuáles prejuicios hay allí? ¿Cuáles son las cosas no comprobadas que están allí y que nos las están vendiendo como si fuera una realidad? Nos permite calificar la intencionalidad que se persigue con relación al perceptor, al usuario. Porque una cosa es determinar qué es lo que dice y ver quién es el que lo está mintiendo, pero otra cosa es ver qué es lo que quiere ese con cada uno de nosotros. Eso. Luego nos permite reconstruir, fíjate, ¿por qué hemos hecho todo esto? O sea, nos permite reconstruir el proceso de comunicación intermediada con miras a qué? A promover mecanismos de liberación, a mecanismos transformadores, antiideológicos y concienciadores. Eso es importantísimo. O sea, no solamente nos permite, vamos a desarmar esto y nos quedamos con eso. ¿Para qué nos sirve? Entender un proceso y más nada. No, tenemos que entender el proceso y actuar en función de eso, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no estamos haciendo, un saludo a la bandera. ¿No? Tenemos que meterle el diente y vamos para allá. Y lo último que hace, como está aquí, es que el análisis de contenido nos permite desarrollar informes que pueden tener incluso valor dentro de un tribunal. Ustedes saben, cuando, a ver, ustedes recuerdan un programa 12 corazones. Sí. 12 corazones. Donde una persona tenía 12 personas que iban viendo a ver con cuál se quedaba. Y hasta besos se daban. ¿Cuándo Televen comete el pecado mortal? Cuando pone a adolescentes en el programa. En ese momento se empieza a violar la lógica. E inmediatamente se entra en un conflicto entre el canal y el Estado, entre el Estado jurídico. ¿Cómo fue que se logró cerrar 12 corazones? Porque se hizo un análisis de contenido que le permitió al juez tener las herramientas para decir, este programa está violentando esto, de manera clara, sistemática, y aquí está, y objetiva. Cuando el juez, si un juez no tiene esas herramientas, nunca va a ir en contra de nadie. Él necesita tener las herramientas, y los jueces no son genios, los jueces no son sabios, ellos necesitan tener herramientas. Argumento. A mí una vez me citaron porque hice un libro sobre quién mató a Polidor, no lo hice yo lo monté para una editorial, y me llama, el juez me llama a mí, porque dice, ahí aparece su nombre si usted es culpable. Y no. Entonces tuve que darle toda una explicación a él y a los escabinos, es decir, al jurado, de cómo funciona la industria editorial y dónde está en cada momento la responsabilidad en el proceso. Y la responsabilidad del que arme el libro y lo pone bonito y le pone las letricas, no tiene nada que ver en el contenido, absolutamente nada que ver. Y eso tuvo que demostrarse, el juez no lo sabía. Y no tenía por qué saberlo, porque eso forma parte. Y tampoco le podría decir al juez, no, mira, ese médico cometió una pifia cuando le abrió la barriga y le dejó un escalpelo allá adentro. Para demostrar eso, yo necesito que 2 médicos vengan, le abran la barriga a ese señor, hagan toda una experticia y le saquen el escalpelo. Y demuestren que ese médico lo dejó.
Ahora, usted sabe que a un médico no se le puede juzgar en un tribunal porque la ley, la ley de colegiación prohíbe a un médico dar testimonio contra otro. O sea, ellos no se pisan la manguera. Los bomberos no se pisan la manguera. O sea, sí. Entonces, para cerrar, cállame la boca, les cuento. El primer análisis de contenido moderno con todos estos criterios no se hizo en el 50. Se hizo en 1826, cuando un venezolano llamado Simón Rodríguez decide atacarnos con todas las herramientas posibles del análisis a 16 periódicos del continente que tenían una campaña contra Simón Bolívar. Entonces, el señor Simón Rodríguez dice, están desbaratando a Bolívar. Estamos hablando de 1826 hasta 1828. Hay una campaña salvaje, 16 periódicos del continente lo acusan de dos cosas. Una, lo acusan de tirano, porque sustituyen el término dictador por tirano. Y Bolívar fue dictador y se le otorga el título de dictador aquí en Caracas. Se le otorga el título de dictador porque su trabajo era ir recuperando espacios e ir dictando las leyes que iban a regir en los nuevos espacios. Era un dictador, él dictaba leyes. Fue sensacional. Pero ellos modifican el término, le dan la vuelta y los 16 periódicos del continente lo convierten en tirano. El Bolívar de tirano lo tenía en Carrizo. Y luego el segundo término que se utilizó para atacar a Bolívar era que era un mestizo. ¿Mestizo? Estamos hablando de 1826. Un mestizo. Cuando en Caracas, presidente Chávez dice, es que ese no es el rostro real de Bolívar, vamos a hacer un estudio para descubrir qué pasó. Se armó un zaperoco. Se armó un samplegorio gigantesco. Y todo el mundo decía, no, ese es Chávez, que como él es un mulato, quiere que Bolívar también sea un mulato. Y por ahí se quintaron. Eso es imposible, nada. Él era un catire bien bonito, ojos azules. No era ningún catire de ojos azules. Tenía el pelo encrespado. ¿Por qué? Porque su abuela fue negra. Y de los 4 hermanos, 2 salieron catires ojos azules y 2 salieron mestizos. Bolívar fue uno de los mestizos. Entonces, Simón Rodríguez hace un trabajo exquisito utilizando las categorías igualitas que se utilizan hoy en día, utilizando todos los elementos sistémicos para poder ordenar hermenéuticamente un análisis de las publicaciones de 16 periódicos del continente y demostrar que había una campaña orquestada con los mismos términos, los mismos valores, para atacar la imagen del presidente de Simón Bolívar. Genial. Ese libro lo conseguimos en la Fundación Ayacucho, se llama Bolívar contra Bolívar, pésimo título. El nombre real del trabajo es El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. Ese es el nombre. Pero como era muy largo, a alguien se le ocurrió poner Bolívar versus Bolívar. No tiene nada que ver con el libro, con la realidad de lo que está dentro del libro, pero es un libro maravilloso que yo se lo recomiendo lo lean, porque vale la pena ver el primer análisis de contenido científico, cualitativo, desarrollado con las mismas categorías con las que se trabajan hoy en día.